Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a hacer la siguiente grabación con una explicación del tema siguiente. Así que espero poder ser lo más claro posible. Vamos a ir despacio de manera tal que podamos ir comprendiendo el tema, ¿sí? Y para lo cual me voy a valer de la pizarra para comenzar a explicarles el siguiente tema. Vamos a conectarla. Bien, vamos a comenzar de la siguiente manera. Voy a pasar a dibujarles o a escribirles en esta oportunidad con la pizarra una serie de números, ¿sí? Un conjunto de números a los cuales se lo llama sucesión de números, y es un conjunto ordenado de números, ¿sí? Y son los siguientes números: 2, 4. A ver, perdón, tenemos un problemita con el lápiz. Ahí está, a ver si escribe bien. 2, ahí está. 4, 6, 8, 10, 12, y así podemos seguir, seguir esta sucesión de números hasta el infinito, ¿sí? Ese conjunto, ese conjunto de números tiene algunas particularidades. Entonces, pónganse a pensar detenidamente por un momento qué pueden observar de esos números. Eh, una de las cosas que me pueden llegar a decir, y esto no lo sé porque esto es una clase grabada, es que estos son números pares, y es verdad, lo cual es verdad: 2, 4, 6, 8, 10, 12. También se puede decir que estos números van de 2 en 2, y también podemos decir que son múltiplos de 2 estos números. ¿Está bien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, esta sucesión de números o este conjunto de números vamos a empezar a denominarlos, ¿sí? O a determinar las partes de este conjunto de números, que serían las siguientes. Cada una de las posiciones que estos números ocupan en la sucesión, ¿sí? La posición 1, por ejemplo, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Cada una de estas posiciones son los términos de una sucesión de números o de una progresión, lo cual es el tema sobre el cual hoy estamos hablando. Entonces tenemos este que está acá: es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. Cada uno de ellos, cada una de esas posiciones son un término, y ese término, para la resolución de los ejercicios, lo vamos a representar, o esa posición, con la letra n, ¿sí? La letra n. Si yo digo que n es igual a 4, es el término número 4 o la cuarta posición. Entonces cuento la cuarta posición: 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta posición. Acá donde está el 8 es el cuarto término o la cuarta posición, que se simboliza con la letra N. ¿Bien? Perfecto. Ahora surge de acá otra cosa también, que dentro de cada uno de esos términos o de cada una de esas posiciones tenemos un valor numérico, ¿sí? Tenemos un valor. Por ejemplo, en la posición 4 que veíamos recién, el valor numérico es el 8. Ese valor, ¿sí? El valor de ese número, el valor que está dentro de ese término, se lo simboliza con la letra A, ¿sí? Con la letra A. Ese es el valor del término. Entonces dijimos que la n, vamos a borrar acá, vamos a borrar el 4 que era el ejemplo. Acá. Dijimos entonces, tengamos un poco de paciencia, que la n era la posición, ¿sí? La posición.
Bien, eso era n. Y a dijimos que es el valor numérico. El valor numérico de esa posición. O sea, si yo digo que n es 4, es la posición número 4, acá. Y ahí a, en esa posición, el valor numérico es 8. Entonces tengo la posición o el término número 4 y el valor numérico, el valor a, que es 8. De esta a se desprende, por ejemplo, a1, ¿sí? A1, o lo que sería an, donde la n dijimos que era el número de posición, entonces esta n que está acá acompañando la a puede ser reemplazada por cualquier número, el número de término que nosotros querramos. ¿Sí? Por ejemplo, a1. Si yo digo a1, estoy diciendo el valor numérico que se encuentra en el término número 1. A1 entonces es 2. Si yo digo, reemplazo esta n por 4, digo a4, por ejemplo, a4 es el valor numérico que está en la posición número 4. 1, 2, 3, 4. En ese caso, a4 sería 8. Si yo digo a6 es el valor numérico que se encuentra en el término número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso es el 12. ¿Bien? Entonces, por acá ya podemos dilucidar o empezar a ver dos cosas, que son n, que es el número término de la posición, y a, que es el valor numérico que se encuentra en esa posición. Y tenemos también otra cosa que podemos ver en esta sucesión de números, que es cómo se van escribiendo, cómo se van anotando uno tras otro los números. Por ejemplo, el 2, para llegar a pasar al número 4, ¿qué se le hizo? Se le suma 2. ¿Sí? 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Al 4, para pasar al 6, también se le suman 2, más 2. El 6 lo mismo, para pasar al 8, se le suman 2, ¿sí? Más 2. Al 8 se le suman 2 también para pasar al 10. Entonces, va de 2 en 2, lo que decíamos al principio. 2 más 2 es 4, más 2 es 6, más 2 8, más 2 10, más 2 12. Esos saltos que va dando, esa suma que se le va haciendo, se lo denomina razón. Esa es la razón y se la representa con la letra R. Vamos a borrar por acá. Vamos a poner la razón. Lo vamos a dejar así. Ustedes pueden verlo. Vamos a dibujar acá la razón. La razón se simboliza con la letra R. ¿Sí? Esa es la razón. Y esa sería la razón de la progresión. En esta progresión tenemos una razón de 2. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de los términos se va obteniendo sumándole 2 al término anterior. ¿Sí? Entonces tenemos la razón de la progresión. Vamos hasta ahora a tres cosas. N, que es la posición, A es el valor numérico y R es la razón. Yo de esta manera, esta progresión puede continuar hasta el infinito, como dijimos, pero de esta manera, teniendo estas tres cosas y aplicando la fórmula que vamos a ver ahora, puedo calcular o sacar el valor numérico del término que yo quiera en esa progresión. Suponiendo que yo tengo acá hasta el término 6, ¿no? Suponiendo que quiero calcular el valor numérico del término número 8, que no lo sé, entonces voy a aplicar la siguiente fórmula. A dijimos que era el valor numérico, AN, ¿sí? AN, que después la N va a ser reemplazada por el 8. La fórmula es así, AN es igual a el término 1, ¿sí? El primer término que se ubica en la progresión, que en este caso es el 2, ¿sí? El valor numérico del término 1, más la razón por n menos 1. Bien, esa es la fórmula que a mí me va a permitir determinar el valor numérico de cualquier término de la progresión. Si quiero sacar el valor numérico que hay en el término número 50, lo puedo hacer.
Si quiero sacar el valor numérico que está en el término número 120, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero va a ser esta mi incógnita, el AN. Entonces, de esta manera voy a ir reemplazando cada una de las letras que están en la fórmula, ¿sí? Para obtener el valor del término que yo quiero calcular. En este caso, vamos a suponer que yo les dije que quiero calcular el valor que está en el término número 8. Por lo tanto, AN es A8, ¿sí? El valor del término que está en la posición número 8. El valor del término 1 o A1 dijimos que era 2. Entonces ahí va un 2. Más la razón dijimos que también era 2 porque va de 2 en 2. ¿Sí? Va sumándosele 2 siempre. Entonces la razón es 2. Por n dijimos también que era 8. ¿Sí? Porque es el término número 8. 8 menos 1. Bien, de esta manera voy a calcular el valor de la posición número 8 va a ser igual a 2 más 2 por 8 menos 1 es 7. Bien, reemplazo el valor en la posición 8 es igual a 2 más 2 por 7, 14. Bien, el valor en la posición 8 es 14 más 2, 16. De esta manera yo calculo el valor que está en la posición número 8, que es 16. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver, como la progresión es sencilla, 2, 4, 6, 8, 10, 12, después sigue 14, después sigue 16. Y efectivamente el 16 estaría ubicado en la posición número 8. Bien, de esta manera yo puedo determinar cualquier valor que a mí se me ocurra ubicado dentro de esa sucesión de números. Pero recuerden hacerlo de esta forma, con esta fórmula, ¿sí? Donde yo pongo que el valor del término n, voy a reemplazar la n por el término que yo quiero averiguar. Bien, bueno, vamos a ver ahora, vamos a ejemplificarlo de otra manera, ¿sí? Vamos a hacer otra serie, otra sucesión de números como para que esto quede claro. Bien, vamos a pensar así. Por ejemplo, voy a arrancar poniendo el primer término de la progresión, que es 3. Bien, el siguiente término de la progresión va a ser 8, 13, 18, 23. Bien, hasta ahí. Podemos tener también una serie de números más corta, ¿sí? Podemos hacer algo más corto y más sencillo, por ejemplo, llegar hasta el 13, ¿sí? Tener esa sucesión de números, esa progresión acotada, ¿sí? Cortita, ¿sí? Solamente con 3 términos. Entonces, acá tenemos el término número 1, el término número 2 y el término número 3, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar en los componentes de la fórmula o cómo identificamos a cada uno de los componentes en esta progresión, podemos decir, por ejemplo, yo les digo que n es igual a 2, quiero decir que estoy ubicándome en la posición número 2, o el término número 2, que es este, es donde está el 8. Bien, en ese caso, si n es 2, el AN, por ejemplo, o el A2 va a ser igual a 8, ¿sí? Porque acá lo veo, va a ser igual a 8. ¿Sí? Ese es el valor numérico que está en el término número 2. Entonces, n es 2, el valor numérico es 8, puedo calcular la razón también, puedo calcular esa razón. La razón, fíjense, va de 5 en 5, porque al 3 se le suman 5, obtengo 8. Al 8 se le suman 5, más 5, obtengo el 13. Entonces, en este caso, en esta progresión, yo tengo una razón de 5 y acá ubiqué un término, una posición que es la posición número 2. Bien, la posición número 2 que tiene el valor numérico 8. Pero vamos a suponer que yo quiero calcular la posición número 4, la que sigue.
Es fácil porque se le suman 5, lo pueden hacer mentalmente, pero también puedo calcular la posición número 50, puedo calcular la posición número 60. Vamos a suponer, vamos a poner un poco más difícil, quiero calcular la posición número 7. Entonces, si yo quiero calcular el valor que está en la posición número 7, voy a tener un n de 7, ¿sí? El valor de la posición es la 7. Puedo identificar el A1, que es el primer término de la progresión, que es 3. El A1 es el valor del primer término es 3. Puedo identificar la razón, que es 5, pero me falta el valor numérico de la posición número 7, el A7. ¿eh? El A7, entonces, en este caso, es mi incógnita. Entonces, aplicando la fórmula anterior, voy a tener que el valor numérico del término número 7 es igual al valor numérico del primer término más la razón por n menos 1. Bien, esa es la fórmula que yo voy a aplicar, que es la que vimos anteriormente. Bien, ahora reemplazo cada una de estas letras por sus valores. El valor numérico de la posición 7 va a ser igual a, el valor numérico del primer término es 3. La razón, dijimos que es 5. Por n, ¿cuál dijimos que es n? 7. Acá lo tenemos, n igual a 7, porque es el séptimo término. 7 menos 1. Bien, entonces el valor numérico de 7 va a ser igual a 3 más 5 por 7 menos 1 es 6. 5 por 6. El valor del término 7 es igual a 3 más 5 por 6, 30. El valor del término 7 es igual a 3 más 30, 33. Entonces, yo ya sé que el valor numérico que está en el término número 7 es 33. Si yo sigo anotando acá, voy a llegar al término número 7 y ahí voy a poner el número 33. Ese es el valor del término que se ubica en la posición número 7. Bien, así como este ejemplo de esta sucesión de números o este conjunto de números, podemos tener más, ¿sí? Podemos hacer, y la razón puede ser la que a ustedes se les ocurra, la cantidad de números que se les ocurra. Lo importante de esta primera parte, de esta primera explicación sobre progresiones, es que ustedes entiendan que en las progresiones vamos a tener una sucesión de números, esa sucesión de números va a tener una determinada razón, va a tener una razón que es la suma que yo le voy haciendo a cada uno de los números. Puedo identificar un n, que es una posición determinada. Puedo identificar el a1, que es el primer término de la progresión. Y puedo identificar el an, que es el valor numérico de cualquier término que a ustedes se les ocurra. Bien, de esta manera damos por finalizada esta primera parte y continuamos con la explicación siguiente en una segunda parte. Vamos a cerrar la pantalla, dejamos de compartir